Hoy vamos a comenzar una nueva serie con relación a la oración. Es una disciplina tan importante, una disciplina espiritual tan importante, y que creo que todos tenemos que practicarla, y más que, y vamos a ver varias cosas en ella. Pero cuando hablamos de oración, normalmente tenemos una definición bien sencilla y práctica, y es que la oración es platicar con Dios. Pero cuando platicamos con Dios, ¿en qué momento la oración deja de ser un monólogo y se convierte realmente en un diálogo? ¿En qué momento realmente callamos nosotros para escuchar a Dios? Porque normalmente cuando decimos oración, lo relacionamos ¿a qué? A pedir. Normalmente hemos dicho, hay que orar. ¿Por qué? Vamos a pedir. Pero no debe ser así. De hecho, vamos a ver varios de los puntos que trata la oración, y realmente uno se da cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, en la Biblia uno ve la historia de Daniel, y en la historia de Daniel usted se da cuenta que hubo un decreto que duraba 30 días. Y durante esos 30 días nadie podía orar a nadie salvo al rey. O sea, el rey fue considerado Dios en ese momento. Y el que orara a un Dios fuera del rey iba a ser echado en el foso de los leones. Entonces uno se pregunta cuando ve esa historia, bueno, ¿y Daniel por qué no se esperó a que terminaran los 30 días para orar? Si hubiera esperado que terminaran los 30 días para orar, no hubiera tenido ningún problema. Pero Daniel, al nomás escuchar que el decreto fue firmado y emitido, ¿qué fue lo que hizo? Fue a orar. 3 veces al día, abiertas sus ventanas, como lo solía hacer antes. Para Daniel, la oración fue más importante aún que su propia vida. Era tan necesaria en su vida que él no podía estar sin orar. Casi podríamos decir que era tan importante como respirar para él. ¿Usted podría estar sin respirar 30 días? No, ¿verdad? ¿Podría estar sin comer 30 días? Tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué para Daniel llegó a ser así de importante la oración? ¿Por qué llegó a ser tan importante que cuando se dio cuenta que el edicto había sido firmado, lo primero que hizo fue orar? Y no le importó aún ser echado en el foso de los leones, de los olimpistas, de los leones. O sea, no le importó, o sea, ¿por qué? Porque para él era muy importante. Ahora, cuando hablamos de oración, nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo. Y en cierta ocasión los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque lo miraban como oraba, y ya vamos a ver esos pasajes relacionados. Entonces, y tenemos que entender para qué es la oración. Y quiero que vayamos al libro de Salmos, capítulo 27, y veamos el ejemplo que el rey David nos da. Salmos 27, versículo 4. Sin duda, una de las cosas que hacemos durante la oración es presentar nuestras peticiones en oración y súplica, pero las presentamos así. Entonces ya vamos a ver realmente esto. Salmo 27, versículo 4, dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David decía algo muy particular. ¿Qué era lo primero que él buscaba en esto que él nos enseña acá? Yo quiero estar todos los días de mi vida en la casa del Señor. Yo quiero estar todos los días de mi vida en comunión con Dios. O sea, uno de los primeros propósitos de la oración realmente es la comunión. Es estar en comunión con Dios, es estar permaneciendo en su presencia. Uno encuentra ahí en la Biblia a grandes hombres de la fe, y ellos tenían esa comunión. Usted ve a Abraham hablando con Dios, ve a Moisés hablando con Dios. Ahí esa es una oración. Entonces el orar realmente se convierte en esa relación de comunión. Aquí David decía, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré.
O sea, es algo que usted tiene que proponerse, es algo que usted tiene que esforzarse. Mire, toda disciplina espiritual va a enfrentar un enemigo en común. ¿Sabe cuál es? La carne. ¿Por qué? Porque toda disciplina espiritual, hablando de la oración, hablando de la lectura de la palabra, hablando del ayuno, aún hablando de las ofrendas, enfrentan un enemigo en común, la carne. ¿Por qué? Porque la carne no quiere orar, la carne no quiere ayunar, la carne no quiere hacer muchas de estas cosas. Pero aquí vemos a David, dice, una cosa he demandado al Señor y esta voy a buscar, esta voy a procurar, esta me dispongo a hacer. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. Ve ahí que uno de los propósitos que David se propone es contemplar su hermosura, adorarle, alabarle, exaltarle a Él. Decirle ahí, santo, 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 Dios Todopoderoso. Entonces, el estar en su presencia para David era contemplar la hermosura de Dios. Era contemplarle a Él. Cuando usted está en la presencia de Dios, es eso. Ve aquí qué más. Y para inquirir en su templo. Inquirir significa consultar, indagar, preguntar. ¿Y qué es lo que va a preguntar? ¿Qué es lo que va a consultar? ¿Qué es lo que va a inquirir? Dios, ¿cuál es tu voluntad? Dios, guíame en esto. Dios, enséñame aquí. La oración es, sin duda, presentamos nuestros ruegos, nuestras súplicas, pero la oración sobre todo primero es glorificar a Dios. También es buscar la voluntad de Dios. Mi oración debe ser para buscar, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Y ya vamos a ver el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da a todos nosotros. ¿Qué pasará si su hijo a usted lo buscara solo para cuando ocupa algo? Papi, yo quiero que me dé 10 lempiras. Y suponga que su hijo ya no vive con usted, vive en otro lugar. Y que cada semana, papi, quiero que me des comida. Papi, quiero que me lleves al cine. Papi, quiero que me hagas esto. O sea, ¿cómo se sentiría usted que su hijo solo estuviera así? O sea, que él es hijo suyo por interés. Pero no un hijo que es aquel que quiere relacionarse, tener comunicación, comunión con el Padre. Entonces, vamos a ver ahora cómo Jesús se convierte en nuestro mayor ejemplo cuando hablamos de la oración. Y para eso quiero que vaya al libro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Jesús es nuestro mayor ejemplo cuando hablamos de la oración. Y vamos a desarrollar estos temas, vamos a ver, y ya más o menos lo anuncié, ¿por qué nos cuesta orar? ¿Es mi oración realmente una oración que agrada al Señor de la manera en que la hago? ¿Es realmente uno de los propósitos de la oración lo que estoy haciendo? Y quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Yo quiero que vea el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da. Esto lo hace precisamente antes de llamar a los 12 discípulos. Entonces, antes de llamarlos a él pasó la noche orando. ¿Orando con Dios? Sí, toda la noche. Pero él era Dios. Vea qué interesante. Jesús, siendo Dios, nos da el mayor ejemplo de cómo nosotros como seres humanos deberíamos de vivir. Una decisión tan importante como, en este caso, la escogencia de los 12, tal vez pasó toda la noche porque había que escoger a Judas, ¿verdad? Entonces, Señor, Dios, ¿está seguro que Judas? Sí. Entonces, decisiones tan importantes. Vea, él pasó toda la noche orando. ¿Para ustedes es fácil pasar toda la noche haciendo algo? Cualquier cosa, no orando, cualquier cosa. Viendo tele, viendo el partido de fútbol. No es fácil, sin duda implica sacrificio. Ajá, ¿y orando? ¿Qué tan fácil es para usted pasar toda la noche orando? Para mí sería muy difícil. Entonces, no es sencillo. Significa realmente renunciar de repente a la comodidad, significa renunciar a muchas cosas.
desde el punto de vista humano, pero significa ganar muchas cosas también desde el punto de vista espiritual. Entonces, cuando nosotros practicamos alguna de estas disciplinas que le decía, ayuno, oración, lectura de la palabra, usted está doblegando la carne. Usted está doblegando la carne y alimentando el espíritu. Ve aquí otro pasaje más, Lucas 5, versículo 15. Dice así: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vea, y este pasaje a mí me sorprende mucho, porque vea que uno de los riesgos del ser humano es que precisamente cuando ya va teniendo éxito en la vida, por decirlo así, por decirlo de esa manera, se olvide de Dios. De repente hay gente que viene a la iglesia y busca de Dios porque tiene un problema. Entonces, y cuando ya su problema está resuelto, se va de la iglesia. O otros, como aquí en el caso de Jesús vemos, dice que su fama se estaba extendiendo y venía mucha gente que lo buscaba. Pero ¿qué era lo que él hacía? Él venía y se apartaba, ¿para qué? Para orar. Cuando un ser humano es usado por Dios y se olvida de la oración, se olvida de que él depende de Dios, realmente ahí está actuando de una manera egoísta, está actuando de una manera a su propio camino. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva decidieron su propio camino, se apartaron de Dios. Y eso es lo que puede pasar con muchas personas cuando son usadas por Dios. Se olvidan de lo más importante. Lo más importante es nuestra relación con Dios. Vea que la fama de Jesús crecía y muchos quisieran tener fama, muchos quisieran que muchos lo siguieran. Pero Jesús nos enseña el ejemplo de su dependencia completa en Dios. Cuando usted está orando, usted está dependiendo completamente de Dios y no de sus fuerzas. No de lo que usted puede hacer, sino de lo que Dios está haciendo. Usted se niega a sí mismo para buscar la voluntad de Dios. Entonces, aquí vemos cómo Jesús nos da el ejemplo este. ¿Por qué hacía esto Jesús? El orar es tener comunión, es adorar a Dios, es buscar su voluntad. Y yo quiero que veamos un ejemplo que Jesús nos da. ¿Por qué es importante orar? Y lo vamos a ver de una manera contrastada. Y vamos a ver ahí mismo, en ese mismo ejemplo, por qué al ser humano le cuesta orar. Y vamos al libro de Marcos, capítulo 14. Y ahí yo quiero que vea por qué al ser humano le cuesta orar. ¿Por qué al ser humano le cuesta orar? Pero también vea por qué es tan importante que nosotros oremos. ¿Se ha preguntado por qué su carácter no cambia? ¿Se ha preguntado por qué tal vez una situación de pecado oculto no la puede vencer? ¿Se ha preguntado por qué usted hace lo que no quiere hacer y comete errores cuando viene la prueba, cuando viene la tentación y tropieza? ¿Se ha preguntado por qué? Y que quizás la clave está en la oración, y eso es lo que quiero que veamos ahora. Marcos 14, versículo 32. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Vea, ahí Jesús en este momento ya está solamente con 11. Judas ya se ha ido, Judas ya se fue de ahí. Entonces está con 11 discípulos y les dice: quedaos aquí, mientras tanto yo voy a orar. Verso 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Pedro, Jacobo y Juan eran el círculo más cercano de los discípulos. Estaban todos los discípulos, los más cercanos eran Pedro, Jacobo y Juan. Y aquí los vemos que ellos en particular iban a ver y a presenciar de la manera más cercana la batalla que el Señor iba a luchar. La batalla que él iba a enfrentar en ese momento. La batalla no iba a ser sencilla, la batalla no iba a ser cualquier cosa, era la batalla más importante de todas. ¿Por qué?
porque era una batalla precisamente que el fruto de esa batalla iba a ser que después él iba a ir a la cruz. Verso 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Si usted ve el pasaje paralelo de en el libro de Lucas, usted va a ver que él les dice: oren. Él les dice: oren. O sea, él en este momento, él les está pidiendo que le acompañen, que estén velando con él, que él estén orando. Y yo quiero que vea y que entienda que para los discípulos no era común ver a Jesús entristecido y angustiado. Para ellos, ver a Jesús, si él era el que había detenido el mar, si él era el que había multiplicado los panes y los peces, si él era el que había hecho grandes milagros, hoy lo están viendo entristecido y angustiado. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Él vino aquí a la tierra y él vivió lo que nosotros vivimos. ¿Se ha sentido así entristecido y angustiado alguna vez? ¿Se ha sentido de esa manera? Y vean las palabras que Jesús utiliza. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Vean las palabras que Jesús utiliza y les dice a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, acompáñenme a orar. Su maestro, su Señor, estaba así. ¿Por qué? Porque en su humanidad estaba sufriendo esa situación. Quiero que entienda que como Dios, Él sabía lo que venía, porque Él es omnisciente. Él sabía lo que deparaba hacia adelante. Él sabía que minutos más tarde Judas lo iba a traicionar. ¿Ha sufrido la traición alguna vez usted? Judas lo iba a traicionar. Luego de que Judas lo iba a traicionar, todos lo iban a abandonar. Lo iban a dejar solo. Y luego de que todos lo iban a abandonar, Pedro lo iba a negar 3 veces. Y después de eso, iban a aplicarle un juicio totalmente injusto. Iban a haber falsos testigos que iban a testificar contra él. Siendo el Hijo de Dios, siendo el que ama a la humanidad le iba a dar una bofetada. Le iban a burlar, le iban a escupir, le iban a poner una corona de espinas, lo iban a latigar hasta la muerte y lo iban a crucificar. Y ahí iban a avergonzarlo frente a todos, junto a los delincuentes. Eso era lo que él sabía que venía. Por eso él en su humanidad se siente angustiado y entristecido, porque sabe lo que viene. Y esa era la lucha. La batalla no era fácil, porque iba a pelear la batalla más importante de todas. ¿Por qué la batalla más importante de todas? Porque iba a destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Iba a exhibir a todo principado y potestad en la cruz del Calvario. Esa es la batalla que le iba a pelear. Iba a abrir un camino para que todo ser humano pudiera acercarse a Dios. Un camino que no existía. Aquello que era infranqueable, él iba a establecer un camino para el Padre. Pero él en su humanidad realmente estaba entristecido y angustiado. ¿Y qué es lo que hace? Acompáñenme ustedes, oren conmigo, velen conmigo. ¿Qué hubiera hecho usted como discípulo del Señor? Si usted nunca lo había visto así, lo había visto llorar frente a la tumba de Lázaro. No aparece que se rió en algún momento, pero me imagino que en algún momento se alegró. Pero aquí aparece entristecido y angustiado. Sigamos leyendo. Verso 35. Dice así: y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Vea qué importante esto. Ante la batalla más importante de todas, ¿cómo actúa Jesús? Actúa en oración. Ante la batalla más difícil que iba a enfrentar, lo que él hace es orar. La batalla, yo quiero que entienda, la victoria se iba a materializar en la cruz, pero esa victoria se iba a ganar en Getsemaní. La batalla se iba a materializar más adelante, pero primero esa batalla se ganaba en la oración. Y yo quiero que vea cuán fuerte fue esa lucha.
Fue tan fuerte que hasta gotas de sangre se derramaban de su frente. Y eso solo ocurre en los momentos más difíciles de un ser humano, clínicamente hablando o médicamente hablando. Solo sucede cuando un ser humano es sometido a una crisis o a un estrés muy fuerte. La lucha era en su humanidad. ¿Por qué? Porque él no quería, de hecho aquí lo ve, humanamente oró que si fuese posible que pasara de él aquella hora. ¿En qué consistía la lucha? En eso precisamente, en que la parte humana no quería ir a la cruz. Pero vea cómo oraba, verso 36, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Cómo se gana? ¿Cómo ganó la batalla aquí el Señor Jesucristo? La ganó orando. Fue una intercesión muy profunda. Usted lo puede ver también en Hebreos 5, 7 en adelante. Ahí lo puede encontrar también como lo describe. Y ve aquí la oración de Jesús: aparta de mí esta copa. A veces el hacer la voluntad de Dios no es sencillo. El negarse a hacer algo incorrecto en el trabajo, el negarse a hacer algo que no está bien y que usted sabe que no está agradando a Dios ahí, y decirle: no voy a hacer eso porque esa no es la voluntad de Dios, no es sencillo. Ve aquí: aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vea la victoria que Jesús tuvo ahí. La victoria que Jesús tuvo ahí es poder decir: no se haga mi voluntad, sino, Señor, la tuya. Porque para eso he venido aquí, para glorificar tu nombre, para hacer tu voluntad. Yo quiero que comprenda algo. La oración no es una herramienta para venir y torcerle el brazo a Dios. La oración es tener comunión con Dios, descubrir cuál es su voluntad y orar conforme a esa voluntad. Eso es orar. No es venir: Dios, yo quiero que tú hagas esto, y yo decreto y voy a pactar y voy a dar esta gran ofrenda. Usted no va a sobornar a Dios. Usted debe aprender a orar: Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Sabe qué es lo precioso de esta oración del Señor Jesucristo? Cuando Él ora, que Él ora: Dios, hágase tu voluntad. Tú sabes que mi humanidad dice esto, pero quiero someterme a ti. Quiero sujetarme a ti. ¿Y sabe qué? Dice la Escritura que su oración fue escuchada. Y Dios envió un ángel que le fortalecía. Vea cómo Dios le mandó la ayuda que él necesitaba. Yo creo que siempre tenemos que presentar nuestras oraciones y nuestras peticiones a Dios en oración y súplica y ruego. Pero no como una exigencia, sino como una petición. Y aquí podemos ver el mayor ejemplo. Y si no sabe cuál es la voluntad de Dios: Dios, pero lo que yo quiero es que tú hagas tu voluntad. Si se tiene que cerrar esa puerta, que se cierre. Si se tiene que abrir otra, que se abra. Lo que quiero es sujetarme a tu voluntad. Ahora, otro detalle importante. ¿Cómo fue la oración de Jesús? Y yo quiero que se vea cómo Él se refiere. Se refiere a Dios como su Padre. Prácticamente el 100% de las oraciones que registra la Biblia que Jesús hizo, se refiere a Dios como su Padre. Para Jesús, Dios no es alguien alejado, es su Padre. Para nosotros debe ser nuestro Padre. Y no solamente le dice Padre, le dice Abba. Y Abba significa papito. ¿Qué hace un hijo cuando alguien le hace algo en la escuela? Viene y le cuenta a su papá. ¿Y qué hace el papá? Me lo voy a ir a sonar. Le voy a ir a poner manos, dice. Si un maestro no le revisa la tarea, le hace chanchullo, ¿qué hace usted como padre? ¿Acaso no va a ir a pelear por él? ¿Acaso no va a ir a luchar por él? Vea que la forma cuando Jesús se aleja de sus discípulos es, me imagino que él estaba tan necesitado de ir a orar, que avanzó un poco y se postró en tierra y comenzó a orar. Y lo que le dice es: papito. Lo que más necesitaba ahí era a Dios, y que le fortaleciera en ese momento tan difícil.
sea, no iba a ser fácil, no iba a ser sencillo. Pero Jesús obtuvo la victoria mediante la oración. Ahora, así como Jesús estaba librando la batalla más grande de todas, otro grupo también estaba librando una batalla muy fuerte, encarnizada, cuerpo a cuerpo. ¿Adivinen con quién? Con la almohada. ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos. Jesús les había dicho: velen y oren. Quiero que entienda algo. Lo que Jesús iba a vivir, sin duda, era una prueba dura, difícil. Pero la prueba no solamente Él la iba a experimentar, la iban a experimentar sus discípulos. Sus discípulos también iban a experimentar esa prueba. ¿Y cómo salieron los discípulos después de esa prueba? Aplazados. Lo dejaron solo. Uno lo negó. O sea, se apartaron de Él. Entonces, ellos también tenían que orar. ¿Por qué a veces fallamos en las pruebas? Porque no oramos. ¿Por qué a veces tropezamos cuando viene la tentación? Porque no oramos. La batalla, los discípulos también tenían que librarla antes de que la batalla se presentase. Usted tiene que estar así como David. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Sabe que el día que David pecó, ese día, dice la Escritura, que él pasó toda la noche durmiendo y se levantó muy tarde? O sea, ¿qué estaba haciendo? Pereceando. No estaba orando, estaba pereceando. Y se levantó tarde y se fue al tejado. No sé cómo era en aquel tiempo la costumbre, pero una mujer se estaba bañando allá desnuda, en el patio de su casa. Yo no creo que nadie se bañe así ahora. ¿Y qué pasó? Solo fue que la vio y cayó. Sus defensas estaban bajas. Su carne estaba muy fortalecida porque había estado pereceando, estaba así. Cuando entienda esto, la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. ¿Quién va a vencer en su vida? Aquel a quien usted alimente más. Entonces, ¿qué ocurre con los discípulos? Vea lo que dice ahí el versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vea que Jesús lo entiende y se lo dice muy claramente. Vea cómo Jesús les había hecho hincapié en que le acompañaran a orar. Miren, mi alma está muy triste hasta la muerte. Oren, velen conmigo. No, una hora dormidos. 3 veces les pasó lo mismo y las 3 veces estaban dormidos. Así le pasó a Adán también, lo agarraron dormido cuando le sacaron la costilla. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y aquí usted puede ver un enemigo que va a enfrentar. De por qué le cuesta orar es este: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Usted enfrenta un enemigo y es la carne. A la carne no le gusta orar. ¿Por qué le cuesta orar a usted? Porque esta carne no le gusta sujetarse. Esta carne le gusta a la carne, satisfacer los deseos de la carne, comer, dormir, ver tele, otras cosas, pero no le gusta orar. Y aquí podemos ver que Jesús nos da el gran ejemplo. Para obtener victoria en nuestra vida debemos orar. Jesús se los está diciendo aquí a sus discípulos: oren y velen para que no entren en tentación. Jesús sabía lo que les deparaba a los discípulos. Iban a entrar a una prueba difícil. Jesús se los advierte para que después no digan: no me dijiste. Se los advierte: oren, velen. Claro, cuando viene la prueba, fallan. Así puede pasar en nuestra vida. Cuando a usted le ofrezcan un soborno en el trabajo, cuando a usted le ofrezcan hacer algo indebido en el trabajo, ¿cómo va a estar usted? Si quiere satisfacer la carne, sí, qué bendición. Hasta el diezmo voy a dar de esta ofrenda que me están dando. No importa que venga el narcotráfico, gloria a Dios. No puede ser así. La oración
Para que usted gane las batallas, primero tiene que haberlas luchado en oración. Para que usted pueda enfrentar la prueba y ser victorioso y ser más que vencedor, enfrente la batalla primero en oración. Para que usted se convierta en el Hijo de Dios, que es más que vencedor, hágalo orando. Quiero que veamos la respuesta que Jesús les dio a sus discípulos cuando ellos les dijeron: enséñanos a orar. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículo 9. Y antes de entrar al detalle, yo quiero que vea algo. Los discípulos del Señor Jesucristo eran personas comunes, personas del vulgo, personas que de repente se les dificultaba hablar. Y por eso fue una de las cosas que se maravillaron. ¿Con qué ímpetu? ¿Cómo hablan estos? Pero Jesús nunca les enseñó a predicar, pero sí les enseñó a orar. Jesús les dijo: no tengan temor cuando vayan ante reyes, ante ellos, porque en ese momento se les va a dar lo que tienen que hablar. Cualquiera, tenés que aprender a usar PowerPoint, tenés que aprender a usar esto. No. Jesús les enseñó lo que era más importante: aprender a orar. Mateo 6, versículo 9, dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y me voy a quedar ahí porque la oración es más larga y en base a esa oración es que vamos a desarrollar la serie. Hoy solo vamos a ver el inicio de esta oración. Y el inicio de esta oración comienza con una palabra: Padre. Ahí. Y ahí nos vamos a quedar hoy. Lo primero que entendemos de la oración es que es una relación, donde Dios es mi Padre, donde yo soy su hijo. Y Él como Padre, ¿qué es lo que merece? Merece nuestra obediencia, nuestro respeto, nuestra admiración. Como Padre también, cuando usted se acerca a Dios como Padre en una oración, un Padre es aquel que a usted le ama. Un padre es aquel que a usted le sustenta. Un padre es aquel que a usted le cuida. Un padre es a usted aquel que le protege, aquel que le perdona. Ese es un padre. O sea que cuando usted comienza toda oración y usted ve a Jesús orando y busque todas las oraciones que Jesús hizo, habla de Dios como su Padre. Búsquelo. Hay algo que tenemos que aprender, y es que la oración no es pedir. La oración es una relación con Dios como mi Padre. Cuando a Daniel le quitaron aquella relación, cuando a Daniel le quisieron quitar eso que para él era tan importante, él lo primero que hizo: esto nadie me lo quita, yo voy a orar. Para mí mi relación con mi Padre es tan importante que yo voy a orar. Imagínese que a usted le quiten un ser amado, le quiten a su hijo, le secuestren a su esposa. Algunos quizás se alegren, pero imagínese que a usted le hagan algo así. ¿Acaso usted no va a luchar porque no le quiten a su padre, o a su madre, o a su hermano, o a su hermana, o a su novio, Emily, o a su novia, Mon, a la suegra? Ora usted. Vale más no vino a este culto. No vamos a publicar este mensaje. Imagínese, alguien le quita a su ser querido. La relación con mi padre al principio no fue tan buena, porque era una relación más de temor. Les he contado que mi padre, pues, con él aprendí a no leer. Aborrecí la lectura, aborrecí el leer. ¿Por qué? Porque cuando tenía 8 o 9 años, Vladi, léete este periódico, el editorial del periódico, me tenés un resumen para cuando venga. Léete este libro, Las venas abiertas de América Latina. Ya se lo regaló a mi hijo. Entonces, léete estos libros. Yo aborrecí el leer. Yo quería jugar fútbol. Mis hermanas sí les gustaba leer. Eran así mis hermanas. Entonces yo no quería leer.
Pero cuando a él lo secuestra, me di cuenta cuánto lo amaba. ¿Saben? No fue fácil. Dios es nuestro Padre. Y como nuestro Padre, Él nos ama, Él nos perdona, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos guía, Él nos da dirección. Él quiere estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no es como cualquier otro Dios. Él quiere vivir con nosotros, Él quiere morar en nuestro corazón. Él es nuestro Padre. Dele un aplauso al Señor. La oración que Jesús les enseñó, le hemos dicho la oración del Padre Nuestro. Y es una oración que bien usted pudiera repetir. Pero quiero decirle, es un modelo de oración. Él dijo, van a orar así. Ahora, ¿podría repetir esa oración yo, pastor? Sí, siempre y cuando la haga de todo corazón. Si no se convierte en una vana repetición, se vuelve en algo sin sentido y vacío. La oración, vea, la oración usted puede hacerla parado, sentado, acostado, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Lo puede hacer caminando por la calle, lo puede hacer allá conduciendo en el vehículo. Claro, cuando conduzca no lo haga con los ojos cerrados. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí es prohibido. Le van a poner una esquela. Entonces, usted puede hacerla de distintas maneras. Mire, la puede hacer con voz audible o simplemente moviendo sus labios. De todo eso hay ejemplo en la Biblia. Pero lo que no puede hacer en la oración es que no la haga con el corazón. Su oración siempre tiene que hacerla con el corazón. Siempre. Eso sí es algo que es así. Entonces, si empieza esta oración y si la vida de intimidad que Jesús les quiere enseñar a sus discípulos es Dios mismo quien les está explicando, vea, Dios les está enseñando a sus discípulos a cómo orar, cómo presentar sus oraciones delante de Él. Eso es lo que Dios está proponiendo acá. ¿Por qué? Porque vieron la vida de comunión que tenía Dios, en el caso Jesús con el Padre. Entonces yo quiero que tú me enseñes a orar, así como Juan el Bautista les enseñó a sus discípulos. Lo primero es que la oración es una relación, y es una relación del Padre con sus hijos. Por tanto, para poder orar, yo debo ser un hijo de Dios. Claro, cuando se arrepiente, no, porque ahí usted no era hijo de Dios, pero usted se arrepiente en su corazón y viene delante de Dios. Pero para desarrollar la vida íntima de comunión permanente, así como Daniel, así como Jesús, usted tiene que ser un hijo de Dios. Si no, lo va a hacer en su carne, si no, lo va a hacer en sus propias fuerzas, y va a ser un rito, algo que cumplir, una tarea que hacer, un requisito que satisfacer. Y eso no es la oración es una relación. Cuando usted es un hijo de Dios, usted puede hacer algo que Dios busca y que solamente un hijo de Dios puede satisfacer. ¿Y qué es eso que Dios busca? ¿Qué es eso que solo un hijo de Dios puede satisfacer? No lo puede satisfacer un rito o una religión. Nada de eso puede satisfacerlo. Pero un hijo de Dios sí. Juan 4. No pierda Mateo 6, porque vamos a regresar. Juan 4. Esta es una de las grandes revelaciones que está en Escritura. Y Jesús se la dio a una mujer. Una mujer que tenía una vida pasada muy mal. Una vida cuestionable. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Así lo dijo Jesús y así lo resumo. Su vida era cuestionable. Su condición moral era cuestionable. Pero esta revelación que Jesús nos da ahí en la Escritura no se la dio a los religiosos de aquella época. Se la dio a esta mujer. Porque un nuevo tiempo se aproximaba. Juan 4, 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Quiero que vea esto. La adoración, la alabanza,
es una forma de oración. Usted está tributándole alabanza y adoración a Él, por quien Él es, por lo que Él ha hecho. Claro, cuando usted canta mecánicamente, usted no está haciendo nada ahí. Claro, nos está acompañando para que se siente el ambiente. Pero usted tiene que cantar con el entendimiento. Sentado en tu trono, usted ve a Dios sentado en su trono. Señor, yo voy a estar ahí. Cuando usted le dice, Dios, tú eres un Dios poderoso, usted ve toda la creación y todo lo que Dios ha hecho. Cuando usted adora al Señor y lo ve a Él en la hermosura de su santidad, usted derrama su corazón ahí. Por eso cuando adoramos a Dios, cuando alabamos a Dios, es tan importante. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Cuando usted lo adora, cuando usted lo alaba, es una forma de orar. Y aquí Jesús le decía, la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre. ¿Cómo? Desde su interior. No una mecánica, una práctica externa. Iba a ser algo interno. ¿Qué era ese tiempo? Era el tiempo de Jesús. Cuando Jesús iba a dar su vida en la cruz. Ese tiempo iba a ser inaugurado cuando Jesús daba su vida en la cruz. Y nosotros nos convertíamos en templo y morada del Espíritu Santo. Usted se vuelve un centro de adoración para Dios. Su corazón se vuelve en un centro de adoración para Él, donde la prioridad es Él. Y yo quiero que vea lo que busca el Padre, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Hay algo que busca Dios y es adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Solo un hijo de Dios puede dar eso. Solo aquella persona que ha nacido de nuevo, aquella que ha sido regenerada, puede ofrecer esto. La religión va a ofrecer ritos, la religión va a ofrecer ceremonias, prácticas. Pero un corazón regenerado, donde mora el Espíritu de Dios, es uno que adora en espíritu y en verdad. Uno que no anda ahí engañando, aparentando de manera hipócrita. No, anda en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Quiere ver el contraste de esto? Cuando Dios no es nuestro Padre, ¿quiere ver qué es lo que ocurre? Mateo 6, volvamos allá. Cuando Jesús les dice, cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, ya vimos que lo primero que Jesús les dice es, Dios es su Padre. Por tanto, cuando oren, acérquense a Dios como su Padre. Pero antes de todo esto, y antes de enseñarles cómo orar, Jesús les enseña cómo no orar. Y quiero que vea eso. Mateo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los hipócritas. Lo que pasa es que hipócrita es una palabra griega que utilizaban para los dramas, en donde se ponían una máscara aquellos que estaban haciendo el drama, estaban actuando. Entonces, un hipócrita es alguien que actúa, es alguien que aparenta, es alguien que parece. Entonces, aquí Jesús les dice, no seas como los hipócritas. Aquí, y si usted lee un poquito antes, usted sabe a quién se está refiriendo: a los escribas, a los fariseos. y vea que ellos amaban orar, pero su oración era detestable delante de Dios. Su oración era abominable delante de Dios. Vea, por eso les da duro. Ellos aman orar ahí, en las plazas, en las esquinas. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. ¿Por qué ora usted? Claro, eso no quiere decir que no vamos a pedirle a Mauri y Silvia que oren aquí. No. Uno no ora para ser visto. La oración, cuando se vuelve egoísta, es una oración que ahí no agrada a Dios. Jesús, cuando oró, no fue egoísta. Señor, hágase tu voluntad. Él oraba para glorificar al Padre. Aquí vemos a estos hombres, la clase en aquel momento religiosa, oraba para ser vistos de los hombres. Y no solamente la oración, el dar ofrendas para que alguien me vea y publicarla en Facebook.
No, o sea, ¿por qué? Usted no va a sorprender a Dios así. Usted no tiene que sorprender al ser humano. Al único que usted tiene que buscar agradar es a Dios. Y a Dios se le agrada con un corazón contrito y humillado. Esa es la manera que usted va a agradar a Dios. Entonces, estos buscaban ahí ser vistos de los hombres. Y Jesús cuenta la historia más adelante del publicano y el fariseo. Aquel, gracias Dios, doy diezmo de todo lo que tengo. 2 veces, ayuno 2 veces a la semana también. Y uy, Señor, y gracias porque no soy como este. Y el otro, así medio humillado, Señor, sé propicio a mi pecador. Él oró con el corazón. Él oró sinceramente. Él oró de esa manera. ¿Cómo? Ve el verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿De qué trata la oración? La oración trata de lo que dice ahí Jesús. Ve, enciérrate en tu cuarto y ahí ora a tu Padre. Es una relación de usted con Dios. Es una relación entre Dios y su Hijo. Y usted es un hijo de Dios. La oración es relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Y lo primero que Jesús les enseña a sus discípulos: acérquense a Dios como su Padre. Por eso tienes que decir: Padre, Padre nuestro. Entonces, y dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es esa recompensa? ¿Es dinero en efectivo? ¿Es marmaja? ¿O qué es esa recompensa? Sin duda es toda la provisión del Padre Celestial para nuestras vidas. Todo lo que Él nos provee. ¿Le ha faltado el alimento? Dios le está recompensando. Le falta la educación. Entonces, vea, todas esas cosas. Lo que pasa es que nosotros no somos agradecidos. Y a veces vamos a enfrentar pruebas. Y cuando enfrentemos las pruebas, enfrentémoslas como lo hizo Jesús. Sigamos leyendo aquí en Mateo 6. ¿Qué más nos dice Jesús de cómo no orar? Verso 7. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, una repetición vana es una repetición vacía y sin sentido. O sea que yo repito como lorita lo que aprendí. Eso es una repetición vana. Es una repetición vacía. Es una repetición que mi corazón está en otro lado. Y simplemente estoy diciendo lero, lero, candelero. Jesús les dice: cuando oren, no oren así. ¿Sabe quiénes oraron así? Los 450 profetas de Baal. Oraron repitiendo y Elías les decía: grítenle más fuerte, tal vez está dormido. Entonces, cuando una persona repite sin sentido, uno está ahí fallando. Repetir una oración no es malo. De hecho, una de las características de la oración es que tiene que ser persistente. Un ejemplo de ello, ¿sabe quién es? Jesucristo. Lo vimos hoy, hace poco. Cuando Jesús oró en Getsemaní, dice la Escritura que repitió las mismas palabras 3 veces. Pero en las 3 ocasiones fue algo que salió del corazón. Aquí dice que no usemos vanas repeticiones, cosas que usted, el Padre nuestro, no sé, ni siquiera sé cómo es, así. Entonces, no usemos vanas repeticiones. O sea que si usted va a orar el Padre nuestro, hágalo de corazón, hágalo con el corazón. Ve el verso 8, y ese verso tiene que ser bien entendido, porque cualquiera pudiera ser motivado a no orar. Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Cualquiera puede decir: bueno, si el Padre sabe de qué cosas tengo necesidad, ¿por qué voy a orar? Si Él sabe lo que yo necesito, ¿qué pues? Él me suple, Él es mi Padre, Él cubre todo lo que necesito. Es al contrario. Ese versículo tiene que ser entendido con el versículo 7. Ese versículo tiene que ser entendido ahí. Vea que lo que Dios, lo que Jesús nos está diciendo es:
Cuando oren, Dios ya conoce sus necesidades. Por tanto, no usen repeticiones vanas y vacías, sino presenten sus peticiones en oración y ruego. ¿Por qué? Porque Dios conoce realmente lo que usted necesita. Cuando usted ora, Dios, dame esto, dame lo otro, dame aquí, dame allá, Dios ya conoce lo que usted necesita. Dios ya sabe. Más bien aquí nos llama a que nosotros presentemos nuestras peticiones. Le voy a enseñar un ejemplo de cómo no orar. Que usted diga: gracias Dios por cómo soy, por tu favor, concédeme el ascenso en el trabajo y te voy a dar el diezmo. Sé que no voy a poder ir a la iglesia, pero tú estarás conmigo. Decreto que eso va a ser así. ¿Está orando ahí buscando la voluntad de Dios? ¿Sabe qué debería hacer esa persona? Y por otro lado, imagínese que es una persona que ni viene a la iglesia, ni ora frecuentemente, y está presentando esa oración así. ¿Sabe qué debería ser la oración de esa persona? Una oración de arrepentimiento y de búsqueda sincera de Dios. Cuando usted ora y da gracias a Dios: Dios, gracias por el carácter que me has dado, por la humildad que me has dado, que me has concedido. Gracias Dios porque no tengo problemas con nadie, y en su interior hay falta de perdón, hay resentimiento contra otros. Usted no está siendo humilde delante de Dios. Su oración no pasa ni del techo. ¿Por qué? Porque usted se está pensando en sí mismo solamente. Usted está glorificándose a sí mismo en lugar de glorificar a Dios. Cuando usted viene delante de Dios como su Padre, y ya vamos a ver más adelante: santificado sea tu nombre, usted se da cuenta que Dios es un Dios santo y que es por su gracia que podemos entrar a su presencia. Es por su gracia, por medio del camino que Jesús hizo. Simplemente eso, el poder entrar y orar y tener comunión con Él, es un regalo, es algo inmerecido que teníamos. Antes solo el sumo sacerdote podía entrar, ahora todos nosotros podemos entrar. Fue lo que Jesús le dijo a esa mujer que tenía una vida cuestionable, una vida moral cuestionable, la mujer samaritana. Ahora ella podía entrar en cualquier momento a la presencia de Dios, por un camino nuevo y vivo que fue abierto por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, vea cómo Jesús se refiere: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Cuando usted se acerque a Dios, acérquese con un corazón sincero. Cuando Jesús oró en Getsemaní, Él se acercó con un corazón sincero: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque en su humanidad estaba eso, pero en su decisión estaba el hacer la voluntad de Dios. No lo que yo quiera, sino tu voluntad. Cada oración debería ser así: presentar nuestras peticiones delante de Dios, pero cerrando siempre: Dios, hágase tu voluntad y no la mía. En primera de Juan 5, si mal no me recuerdo, dice que si nosotros oramos cualquier cosa conforme a su voluntad, tenemos las peticiones que Él nos ha hecho. ¿Cuál es el requisito? Orar conforme a su voluntad. Por tanto, la oración debe ser una búsqueda constante y profunda de Dios. ¿Cuál es tu voluntad? Y si no la conozco: Dios, aquí está lo que yo deseo, pero que se haga tu voluntad. Daniel oró conforme a la voluntad de Dios cuando vio que los 70 años se habían cumplido. Oró pidiendo el perdón del pueblo, de la nación de Israel, para que Dios otra vez llevara a Israel a la tierra de Israel. Entonces, aprendemos a orar así. Entonces, lo primero que aprendemos hoy y que vamos a empezar a desglosar de aquí en adelante acerca de la oración que hemos conocido como el Padre Nuestro, es que la oración es una relación. Cuando nosotros nos relacionamos a Dios como nuestro Padre y nosotros siendo sus hijos, solo un hijo de Dios puede desarrollar esa vida íntima de comunión con Dios. Claro, para hacerlo tiene que sacrificar algo, y es su carne. Tiene que doblegar su carne, tiene que sobreponerse a la almohada. Romanos 8, termino con este pasaje. Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En Juan 1 dice también que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron.
mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un hijo de Dios es aquel que recibe a Cristo Jesús como el Señor de su vida y además que es guiado por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Es por medio del Espíritu de Dios que usted puede llegar a esa relación íntima y profunda como la tuvo Jesús con Dios el Padre. Jesús es nuestro modelo. Él, en el momento de la batalla más dura, Él dijo, Abba, Padre. Cuando el Espíritu de Dios viene a morar en su vida, usted puede llegar a desarrollar esa vida donde usted va a ver a Dios no solo como su Padre, sino como su papito, aquel tan íntimo para usted, que usted entra en su presencia, que cuando sucede algo alrededor de su vida, lo primero que usted quiere hacer es orar, lo primero que quiere hacer es clamar, antes de empezar a buscar, ¿qué puedo hacer? Usted quiere orar. Y usted va a desarrollar esa vida, y esa vida íntima de comunión no solamente es encerrarse en su habitación, sino que usted la va a hacer todos los días de su vida. Usted va constantemente, Dios, ¿qué es lo que tú quieres acá? Dios, usted va hablando en su carro, usted va hablando en su trabajo, usted está en su oficina, en su centro de estudio, y usted está en constante comunión con Dios. Esa vida es posible desarrollarla cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojos, que incline sus rostros. El principio de la oración nace de una relación verdadera de Dios como su Padre. Como su Padre, Dios nos cuida, nos ama, nos protege, nos guía, nos sustenta, pero también nos perdona. Si usted está aquí en esta mañana y ha vivido una vida alejada de Dios, una vida apartado de Él, una vida que la ha vivido a su manera, hoy es un buen día para volver a comenzar y poder decirle a Dios que Él es su Padre, poder decirle a Dios que le perdone y volver a comenzar. Si usted quiere entregar su vida a Jesús hoy, usted puede hacer esta oración conmigo, diciéndole así: Señor Jesús, estoy aquí en esta mañana para pedirte perdón por todos y cada uno de mis pecados, para decirte, Señor, que te necesito de tu Espíritu Santo. Quiero desarrollar esa vida de comunión íntima contigo, Señor, que tú me guíes en cada decisión, que tú me guíes en mi caminar, para que mi pie no tropiece. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Te recibo hoy, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie y vamos a adorar un momento al Señor. Adoramos tu nombre, Señor.